Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la clase Rosa de Sarón y también a los demás visitantes de nuestro canal en YouTube como Pip Juárez. A estas clases de escuela dominical sean todos bienvenidos a nombre de nuestro hermano César Sánchez, maestro titular de nuestra clase, y también a nombre de su servidor Fernando Franco, maestro auxiliar. Y bueno, por gracia de Dios estamos aquí, seguimos aquí. Estamos con ya cultos presenciales, matutino y vespertino, y en el formato de escuela dominical todavía continuamos de esta manera, hermanos, hasta el próximo aviso, hasta que las cosas cambien o que recibamos nuevas instrucciones, pero por lo pronto seguimos así. Y bueno, ustedes saben que estamos viendo nuestros temas de la revista trimestral, y estos temas que estamos cubriendo son acerca de la iglesia que Dios desea. Ya hemos cubierto 2, vamos hoy en este domingo por el tercero. Van a ser 7 de estos temas acerca de la iglesia que Dios desea. Están basados en el análisis de las cartas a las 7 iglesias de Asia registradas en el libro de Apocalipsis. Ya hemos dado la introducción al tema desde la primera clase, para no alargarlas tanto las clases. Sin embargo, quiero mencionar lo siguiente: como les mencioné en aquella ocasión, no fueron escogidos los temas por casualidad. Estos análisis que estamos haciendo de las iglesias de Apocalipsis, que ya hemos explicado que siempre son representativas de las diferentes condiciones en las que pueden estar las iglesias de Cristo Jesús durante todos los tiempos, ¿sí? Durante todos los siglos. Ahora mismo, en este tiempo, usted va a poder encontrar iglesias que bien pueden identificarse con la situación espiritual de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, ¿sí? Y bueno, hablando de esto, y hablando de que los temas serán pertinentes a estos tiempos y a estas situaciones, nada más como mención les hago de que el tema de hoy es inflexibles con la verdad. Inflexibles con la verdad. La iglesia que Dios desea tiene que ser inflexible con la verdad. ¿Qué significa eso? Que no va a negociar la verdad. No va a transigir, no va a ceder, no va a tolerar, no va a permitir. Cero tolerancia. En cuanto falsa doctrina, intentos de perversión del evangelio, infiltración, etc. El tema de hoy es fuerte y lo vamos a analizar como les mencioné desde un inicio. Estos análisis son más a nivel ya más de autoexamen, de meditación fuerte, sincera, profunda en cuanto a nuestra condición como iglesia y como individuos miembros de una iglesia. Miren cómo están las cosas. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús de Estados Unidos, de la Convención Bautista del Sur, están en estos días precisamente debatiéndose entre asuntos cruciales que van a marcar el destino futuro de la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos. Y si esto les está afectando a ellos, también nos va a afectar a nosotros y también va a afectar al mundo entero, porque se considera a este grupo como la denominación más grande evangélica de los Estados Unidos, calculada más o menos en alrededor de unos 15 millones. Se están debatiendo con temas acerca de la justicia social, acerca de la
teoría crítica de las razas, acerca de temas del abuso sexual por parte de líderes de la Convención Bautista del Sur, también de otras situaciones, inclusive también van a cambiar su presidente, de hecho ya lo eligieron. El caso es de que ellos están en una lucha y ellos están suscritos o controlan o se manejan con Lifeway, que viene siendo la que produce nuestros materiales para la revista trimestral. Les digo, todo esto está conectado y anticipándose, pienso yo, a esta situación que se iba a vivir en estos días en Tennessee, una de las reuniones anuales de la convención más grandes, por la cantidad de miles de representantes de las iglesias que fueron en esta ocasión a ejercer su voto sobre todos estos temas, sin juzgarlos, sin señalarlos, pero también sin negociar, como va a ser el tema, inflexibles con la verdad. Pues es necesario decir de qué están debatiendo, de qué están decidiendo, por qué están votando. Así, en tema bien sencillo, hermanos, es, a mi parecer, a lo que me he estado informando de toda esta situación y de por qué van a ser los votos y por cuáles temas y todo. Miren, a mí si me lo preguntan, yo les voy a decir así de manera rápida, es la decisión por la pureza de la iglesia. Es la decisión de decidir si se ha de pervertir el evangelio o no se ha de pervertir el evangelio. Es la decisión entre si se va a inclinar la convención al lado liberal, al lado progresivo, que en este caso es del maligno, o del lado ortodoxo, conservador, bíblico. Tal vez algunos van a estar en desacuerdo, pero disculpen que lo diga así, la verdad es que ya a lo largo de todos estos años y de análisis de este tipo de cosas, ya no se complica uno la vida y a eso se simplifica, punto. ¿Y saben qué? Esto se lo copia el Señor Jesucristo. Esto es método cristiano, esto es método del Señor Jesucristo. Porque darle muchos colores y matices a las cosas es garampiñar, es endulzar, es disfrazar, es embellecer cosas que no son bellas, es hacerse loco y es estar perdiendo el tiempo. Es entre el bien y el mal, punto. El que no es conmigo contra mí es, dijo el Señor, y el que conmigo no recoge desparrama. Punto. Así son las cosas. Y por estos temas, ¿por qué están estos temas en este tiempo? Precisamente para tratar de guiar. No se trata de agarrar partidos. No se trata de agarrar partidos. Esto debe de ser algo más bíblico o simplemente bíblico, que es, ¿eres del Señor o no eres del Señor? ¿Pureza doctrinal o no pureza doctrinal? ¿Fidelidad al Señor y a su palabra o anatema, apóstata? Punto. No hay terreno, no hay punto gris, no hay línea en medio. Y si la hay en medio, pues ya conocemos lo que dice la palabra y lo vamos a ver precisamente en estos estudios, ¿verdad? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es sumarizado. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque el tema de ahora es fuerte. Si se analiza literalmente y fielmente, como está aquí en la escritura, en la carta a la iglesia de Pérgamo, el tema es fuerte. Miren, vámonos ahí a la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, síganme. Estamos, ya saben, en Apocalipsis. Y hoy vamos a cubrir en el capítulo 2, del versículo 12 al 17. ¿Sí? Al 12 al 17. Ya saben, inflexible con la verdad. Es cierto que la palabra de Dios dice que somos llamados a estar en paz, que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Es cierto.
Es cierto que el Señor nos pidió ser humildes y mansos, es cierto. Mansos como palomas, prudentes como serpientes. Pero también es cierto que mucha gente que se dice ser cristiana y realmente no lo es, o sea, pseudo cristianos o falsos cristianos, gente que también muchas veces nomás aprenden una que otra parte de la Biblia para usarlo como una defensa de que no se metan en su vida y lo dejen seguir siendo un pecador perdido, o de falsos cristianos infiltrados en las iglesias que siempre los ha habido y los ha de ver hasta que venga el Señor y separe el trigo de la cizaña. Tan real es este asunto que les digo, hermanos, del trigo y la cizaña, de los infiltrados y de los hijos del diablo entre nosotros en las iglesias, que eso es lo que está pasando ahorita con la Convención de Estados Unidos, y lo más seguro es que también está en la Convención de México. No más que todo depende de lo despierto de los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, como para que se den cuenta de estas situaciones y siempre las tengan en cuenta, ¿verdad? Para no caer en la ingenuidad espiritual. Porque que tengas gente que, y como dijeron unos de los expositores en la convención, porque he estado viendo inclusive las exposiciones, si esos hermanos le pusieran la misma pasión que le ponen a defender filosofías de hombres, como la teoría crítica de las razas o la justicia social, si esa misma pasión y énfasis que le ponen a esos temas y a esos activismos se los pusieran a la predicación del Evangelio, dijeron, ya hubiéramos acabado de ganar el mundo para Cristo. Así es este asunto. Así es, hermanos, estoy de acuerdo con esa aseveración. Eso también aplica aquí. Yo he visto y he sabido de predicadores y pastores que andan haciendo proselitismo político en vez de estar haciendo proselitismo a Cristo. Y eso es una vergüenza. O simplemente metidos en las cosas del mundo y no metidos en el Evangelio. Y vamos a hablar de pastores, misioneros, predicadores, maestros y simplemente hermanos de la iglesia. Punto. De todas y cada una de las iglesias, obviamente. Por eso son necesarios estos temas. ¿Y a qué viene esto? Bueno, que es cierto que se dice eso, pero también es cierto que Cristo cambió la estrategia hacia el final de su ministerio. Al mismo que Él dijo, no llevéis nada de extra, ni de alforja, no llevéis espada, no llevéis esto, no llevéis lo otro. Al final les dice, ¿se acuerdan que les dije cómo los mandé? Sí, pues ahora les digo que llévense hasta doble, ¿verdad? Y lleven hasta espada. ¿Por qué? Porque la situación ya había cambiado. Esa primera condición que Él puso fue cuando los mandó durante su ministerio terrenal, de que no tendrían que llevar nada extra y que iban a ser alimentados por los que los recibieran y que no se iban a andar protegiendo de nadie, pero ya cerca del tiempo de su arresto y por consecuencia de que iba a ser su muerte, crucifixión y resurrección, Él los prepara y les dice, ahora sí, tienen que cuidarse. ¿Por qué? Porque va a pasar todo esto y es necesario que inclusive tengan que defenderse. Y el análisis está muy claro en la palabra de Dios, no es discutible, simplemente es cuestión que el que lo estudie en serio se va a dar cuenta de eso. Y en el lenguaje que vamos a ver que se maneja aquí en esta carta, también vamos a ver realmente cómo son las cosas. Y lo que espera el Señor, lo que demanda el Señor de su iglesia. ¿Sí? Como dice la palabra de Dios, si alguien nos predica un evangelio diferente del cual habéis recibido, sea anatema. Y dice aquí la explicación, y la cual es correcto, sea maldito. Y es una maldición cruda y fuerte. Que te vayas al infierno. O como decimos los mexicanos, vete al diablo. Yo sé que a lo mejor van a decir, hermano, usted se está sacando eso. No, hermanos. Eso así está hecha la hermenéutica, la exégesis de estos análisis de estos versículos. Es una maldición.
ya, sea maldito. Es una persona que de plano está queriendo pervertir con todo propósito, alevosía y ventaja el evangelio de nuestro Señor, sea maldito, sea anatema, sea expulsado, sea echado, que se vaya a la porra. Eso es lo que dice, literalmente. Lo que pasa es que muchas veces las traducciones usan eufemismos, pero realmente aquí no entra eso. Dice la palabra de Dios ahí, empezando con nuestro análisis directo ya de la carta. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, ya saben qué es lo que sigue de aquí. Vamos analizando quién es Pérgamo, quién es esta ciudad. Pues bueno, ya les hemos explicado en la introducción que las iglesias que Cristo escogió para mandar las cartas, y muy bien escogidas porque son representativas de toda la condición posible que puede haber en cada iglesia. Pérgamo está a unos 160 kilómetros al norte de Éfeso, ¿sí? Y en medio queda Esmirna. Entonces está arriba de Éfeso está Esmirna y luego arriba de Esmirna está Pérgamo. Y de Éfeso a Pérgamo 160 kilómetros aproximadamente. Pérgamo era un centro, ¿sí? Era un concentrador de adoración a falsos dioses. Si Éfeso se podía jactar de ser la principal ciudad económica en esa región, Pérgamo se jactaba de ser la principal en lo religioso. Ahí nació de hecho lo que vendría siendo la veneración y adoración a los césares como si fueran dioses. Ahí fue donde inició. Y luego a César Augusto precisamente fue el primero que se le dio ahí un templo y adoración. También ahí estaba el templo de Zeus. También ahí se adoraba a Dionisio, que es el dios de los reyes reales, fertilidad, del vino, equivalente también al dios Baco que habíamos mencionado antes, no más que Baco, conocido así para los romanos, y Dionisio para los griegos, y también para Atenea o Atenas. Recuerden los nombres, mismo Dios, ¿verdad? Con D minúscula, Dios, pero con un nombre conocido para los griegos y con otro nombre conocido para los romanos. ¿Se imaginan? El culto al emperador, el culto a Zeus, el culto a Dionisio, el culto a Atenea, el culto a Asclepio para los griegos o Esculapio para los romanos. Zeus ya se sabe que lo tenían como el dios principal y como padre de muchos otros dioses o semidioses. Atenea o Atenas, pues no se diga, también entre la corte de los dioses. Esculapio como el dios de las sanidades. De hecho, estamos hablando de que todavía se puede visualizar en la actualidad las referencias a él, porque él es representado por una serpiente, ¿sí? El dios sanador, que esa serpiente va en un báculo enroscada en la simbología actual de la medicina, y es el báculo de Asclepio, ¿sí? Es ahí donde está Pérgamo. Diferentes cultos a diferentes dioses concentrados en una misma ciudad. Si había un lugar
donde los cristianos corrían siempre un gran riesgo de ser fácilmente identificados y por consecuencia perseguidos, despojados, castigados, muertos, era en Pérgamo. Tan es así que aquí el Señor le dice, en su presentación a esta iglesia le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Escogió muy bien esta descripción de él para presentarse en esta iglesia, como hemos dicho. Él escogió cada uno de sus atributos y características para presentarse a cada iglesia en particular, y les he explicado en todas estas lecciones que para cada una de ellas fue preciso el Señor para escoger con cuál término presentarse a cada iglesia. Aquí el Señor ya se presenta de una manera bélica, de una manera seria, vamos a decirlo así, amenazante. ¿Quién se está dirigiendo a ti? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y ya sabemos que la espada que sale de la boca de Cristo es la palabra de Dios, que también se cita en las cartas como la espada de 2 filos, que es más cortante, ¿verdad? Que puede traspasar, cortar los huesos, el tuétano, expone todo lo expone, ¿sí? Para bien y para mal. ¿A qué me refiero con esto? Para lo bueno y también para exponer lo malo. Este que se está presentando, Cristo mismo, ante esta iglesia con la característica de que el que tiene la espada de 2 filos dice esto, yo conozco tus obras, lo cual ya hemos discutido que es la omnisciencia de Dios. Cristo conoce todo. Yo conozco tus obras y dónde moras. Yo sé dónde estás, sé en qué ciudad estás localizado y sé cuál es la condición de esa ciudad. ¿Cuál es? Donde está el trono de Satanás. Miren, hermanos, tenemos que ver las Escrituras. Ya en un momento de nuestras vidas cristianas tenemos que verlas ya con más claridad y entender muchas cosas que se nos revelan ahí para entender cosas de la actualidad y de nuestra vida, tanto en la iglesia y como individuos cristianos. En 4 cartas de las 7 se hace referencia a Satanás, vinculado de cierta manera con la iglesia. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros podríamos llegar a pensar que lo que nos persigue son el gobierno, las religiones antagónicas, los del mundo, pero como lo explica Pablo también en sus cartas y aquí mismo lo revela Apocalipsis, es que realmente el que al final está detrás de la persecución, del asedio, el acoso, del hostigamiento hacia los creyentes en Cristo Jesús es Satanás. Sí, que va a usar al emperador, al presidente, al gobierno, a la institución, a al otro, pero principalmente, y como lo hemos estado aprendiendo aquí, y aquí no va a ser la excepción, va a utilizar a sus infiltrados dentro de la iglesia. Mucha gente, muchos cristianos, ya sea los que todavía no han avanzado mucho en el conocimiento de la palabra de Dios, por cuestiones de que son nuevos creyentes, o no han tenido la oportunidad, o no le han echado las ganas, también vamos a decirlo así, ¿verdad? Para no poner las cosas todo de color de rosa. Por eso siempre yo les estoy diciendo, hermanos, esto es una realidad que no podemos meter la cabeza en la arena y fingir que no está ahí. Siempre lo más sano es que usted asuma lo bíblico, y lo bíblico dice es, en las congregaciones hay trigo y hay cizaña, hay verdaderos creyentes y falsos creyentes, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y esta carta es una de las grandes evidencias precisamente de ello. Ahora, es cierto que también puede haber hijos de Dios que están mal en doctrina, que están mal en la percepción o conocimiento de alguna doctrina, ya sea porque la traen arrastrando de otro trasfondo religioso o denominacional o teológico o doctrinal.
y debe de ser corregido. ¿Por qué? Porque debe de ser corregido, punto. ¿Cómo lo sé? Por lo que estamos viendo, el tema. Inflexibles con la verdad. No podemos ser flexibles. No podemos ser tolerantes o transigentes y permitir que se pervierta el evangelio, que se pervierta la sana doctrina. Cristo en esta carta lo dice. Estás donde mora Satanás, estás bajo muchísima presión y persecución, pero retienes mi nombre. O sea que hay entre ustedes, entre los miembros de la iglesia de Pérgamo, hay quienes, a pesar de estar donde están, ¿dónde? Donde está el trono de Satanás, en la mera trinchera del enemigo, donde está repleto de demonismo, porque donde hay falsos dioses, donde hay ídolos, hay demonios. El culto idolátrico, la pornografía y prostitución idolátrica estaba al por mayor en esa ciudad. Los sacrificios eran hechos por montones, ya que había varios templos y varios altares. Ya mencioné varios. Por eso se le llama que ahí era el trono de Satanás. La gran mayoría de las carnicerías lo que vendían era producto que había sido ofrecido a los demonios, a los ídolos, a los falsos dioses. El ambiente religioso estaba dirigido a los múltiples dioses que ellos tenían, incluyendo al emperador, porque ellos fueron los primeros en iniciar el culto al emperador. Y aún así, hay cristianos fieles a los que Cristo les puede decir, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, nombre dado por Dios a este siervo, en pocas palabras, Dios nos conoce por nombre, personal y perfectamente, cada miembro de la iglesia. Todos somos examinados ante los ojos de fuego de nuestro Señor Jesucristo. Nada se escapa a su mirada. Él todo lo sabe, todo lo ve. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. En pocas palabras, hubo algunos que permanecieron fieles, retuvieron el nombre del Señor Jesucristo, no se les quitó lo cristianos, no se echaron para atrás, no negaron las escrituras, no negaron a su Cristo, no negaron la fe. Aun cuando uno de ellos fue sacrificado, donde mora Satanás. Vamos a ver qué es lo que sigue en esta carta para amarrarlo con estos versículos. Pero, ya empezamos aquí con la parte del pero y estamos acostumbrados, porque es el formato de estas cartas, a excepción de 2 iglesias que no recibieron condenación. Pero aquí Pérgamo, bueno, pero tengo unas pocas cosas contra ti. El Señor es benévolo, es benévolo. Mira, hay unas pocas cosas que tengo contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Como les decía,
Y de hecho, siempre va a ser más peligroso o van a ser más peligrosos los enemigos que están dentro de la congregación que los que están fuera. Los enemigos de afuera, los externos, hasta mentalmente estamos preparados, se podría decir. Claro que el mundo, como dijo Cristo Jesús, el mundo se aborrece. ¿Por qué? Porque no sois del mundo, porque sois míos de Cristo. Entonces ya estamos mentalizados de que el mundo nos va a aborrecer, de que los inconversos nos van a ver raros. Inclusive si son nuestra propia familia. Eso lo dijo Cristo. ¿Quiénes serán los enemigos del cristiano? Los de su propia casa, dijo. Los de su propia casa. Y él mismo dijo, no vine a traer paz, vine a poner a la nuera contra la suegra, al hijo contra el padre, contra los hermanos, y sus enemigos serán los de su propia. Y inclusive Cristo enfrentó eso en carne propia. Sus hermanos no creían en él y también arrastraron a María en esa parte, que es otro tema muy interesante, pero ya los que me conocen ya saben qué va a decir, ¿verdad? Esto ya lo podemos ver después bajo otras circunstancias. Los enemigos más peligrosos siempre son los de adentro. Le he comentado a 2, 3 personas en pláticas, en análisis, en estudios, en clases, que yo he llegado a una conclusión en los estudios bíblicos de estos temas principalmente. Uno de los peores, si no es que el peor, pero uno de los peores enemigos de los cristianos son los sentimientos. Yo he llegado a esa conclusión a lo largo de estas décadas de estudio y de análisis de temas, de noticias, de este tipo de exposiciones, porque hermanos, es una de las conclusiones más naturales, brinca por sí sola a la luz. Ahorita lo voy a explicar con un poco más de detenimiento de por qué digo lo de los sentimientos. Le dice a la iglesia que está en Pérgamo, yo sé todo acerca de ti, yo conozco tus obras. Moras donde está el trono de Satanás. Estás en el frente del enemigo, en la zona más peligrosa. ¿Recuerdan de cómo David mandó a eliminar a Urías Eteo? Ponerlo en el frente de la batalla, porque ahí seguramente va a morir. Esta es la misma situación, pero en el ámbito espiritual. ¿Dónde estaban los hermanos de Pérgamo? ¿Dónde está el trono de Satanás? La concentración de los principados y potestades. Tenía una lucha muy fuerte la iglesia de Pérgamo y estaba infiltrada. Estaba infiltrada. Y entre los infiltrados también se están ya llevando de corbata a miembros de la iglesia, verdaderos creyentes, que por ignorancia, tengo que decirlo así, disculpen, pero es por ignorancia, por ingenuidad, por ser demasiadas veces pelmazos, por no ser despiertos como pide el Señor que seamos, porque el Señor pidió eso, no yo, el Señor. ¿Por qué cree que el Señor nos la regala diciendo los del mundo son más sagaces que los hijos del reino? Porque son más despiertos, más truchas. Así tiene que ser el Hijo de Dios, avisado, tiene que ser despierto, no ingenuo.
para no ser presa del maligno y de los suyos, no por otra cosa. ¿Cómo sé que el Señor está hablando de esto? Porque aquí ya le está diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. ¿Dónde? En la iglesia, en la congregación, en medio de ti. Tienes a los que tienen la doctrina de Balaam, que ya conocemos la historia de Balaam. Balac le pedía a Balaam que maldijera al pueblo de Israel para poder destruirlo porque les tenía miedo. Y le ofrecía bienes Balac a Balaam con tal de que le maldijera a Israel. Pero Dios no permitía que Balaam maldijera a Israel. De hecho, terminaba bendiciéndoles. Y Balac se molestaba bastante. Y cada vez que quería Balac que Balaam maldijera a Israel, terminaba siendo una bendición. Porque Dios no le permitía que lo maldijera. Pero Balaam se dejó seducir, a fin de cuentas, por las riquezas, por los bienes materiales. Y más adelante se revela que él le dice a Balac, mira, la única forma que vas a hacer que realmente caigan en maldición, yo ya no los puedo maldecir, Dios no me lo permite, pero, si les acercas a las mujeres, a las más bellas, a las más bonitas, a las más guapas, si les acercas ahí a candidatos, ¿verdad? Los van a ver, les va a ganar la vista, les van a ganar la lujuria, les va a ganar el deseo, se van a meter con ellas y van a desobedecer una orden de Dios de que no deben de mezclarse con otros pueblos y van a hacer sus corazones arrastrados a otros dioses y así solitos se van a maldecir. Y murieron varios miles por esa situación. Varios miles. ¿Cómo enseñas a tropezar? Por la seducción carnal. ¿Se imaginan la influencia de la ciudad de por sí? Y luego desde adentro que tengas a alguien que te diga, ándale, pues mira, es que aquí, como les había dicho en las otras análisis de las otras cartas, la misma situación. Mira, es que aquí, ¿cómo se te ocurre aquí ser cristiano, hombre? Pues tienes que, para no poner en riesgo tu vida, pues tienes que ceder, tienen que verte por ahí haciendo esto, el otro, para pasar desapercibido. ¿Cómo sé que dice esto la carta? Porque aquí lo dice literalmente. ¿A quién tienes ahí? A estos que siguen la doctrina de Balaam. ¿Qué hacía Balaam? Le enseñaba al pueblo a pecar. Y los de los Nicolaitas ya lo hemos explicado. Pero la otra iglesia que vimos anteriormente se le dio como una, porque ya vimos Éfeso y Esmirna, y no soportaba la obra de los Nicolaitas. Y eso era algo bueno, y el Señor le dice, y bueno, tú estás como yo, no soporto las obras de los Nicolaitas. Pero aquí ya estaba la doctrina de los Nicolaitas infiltrada dentro de la iglesia, además de la doctrina de los de Balaam. La iglesia está infiltrada de manera tremenda. Hay muchas teorías, ya lo expliqué, hay muchas teorías de no hay algo en concreto, no nos explica aquí la palabra de Dios en concreto la identificación de los Nicolaitas. Obviamente los hermanos receptores originales sí sabían a qué se refería el Señor. Nosotros nos hemos guiado basándonos en identificando el nombre, la etimología del nombre o los mismos textos bíblicos alrededor del contexto nos lleva a decir, bueno, estaban guiándolos al pecado. De alguna manera u otra era pecaminoso y pervertido sus doctrinas y sus obras. Eso lo sacamos a flote por las mismas cartas de Apocalipsis. Sus obras eran detestables, su doctrina era detestable. Estaban llevando al pueblo de Dios, a su iglesia, a pecar. Dos grupos antagónicos dentro del seno de la iglesia. Qué tremendo, hermanos.
Y a lo mejor nosotros podemos pensar, bueno, pues ahorita no están los Nicolaitas ni los de Balaam. No, hermanos. ¿Se acuerdan que les dije lo de los sentimientos? Cuando se meten los sentimientos en el cristiano empieza a ser transigente, empieza a ser tolerante al pecado, empieza a permitir que entre la perversión en la iglesia, que entre la perversión en la doctrina, que entre la perversión en el evangelio. Cuidado, porque el que trae un evangelio diferente del que se ha predicado, sea maldito, sea anatema, que se vaya al diablo. Palabras de Cristo. Porque a fin de cuentas, los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios. Y alguien me decía, hermano, no dice ahí que se vaya al diablo. Le estoy diciendo que la interpretación, la exégesis, cuando entras al tema de qué quería decir esa maldición de anatema, eso significaba que fueran desecrados, expulsados, malditos, que se fueran a la porra. Como cuando haces el análisis de cuando Pablo usa la palabra insensatos en los Gálatas, es una palabra muy fuerte, muy fuerte. Pero como les digo, muchas veces se traducen de manera un poquito más amigable, pero en veces eso perjudica porque se pierde la fuerza del mensaje. Todo esto llevando a la iglesia internamente, y volvemos al punto. ¿Dónde están los de Balaam? ¿Dónde están los Nicolaitas? Bueno, si tú empiezas, vamos a decirlo así, déjenme lo digo así, y disculpen el ejemplo, pero me voy a ir a la yugular, hermanos. Les estoy hablando de cosas reales, no de conjeturas ni cosas, no, cosas reales, por conocimiento. Empiezan con toda esta cultura de libertinaje, de perversión sexual, con la ideología de género, con toda la ideología LGBT y con otras X y Y perversiones. Si toca que en una familia surge un hijo gay o una hija lesbiana o un trans, pues el amor, vamos a decirlo así porque está entre comillas, ¿verdad? El amor de esa familia por su ser querido, ¿va? Les empieza a nublar el entendimiento, les empieza a afectar a la fidelidad acerca de las cosas establecidas por Dios, de que tales cosas son malas, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Chequen Gálatas, ahí está la lista completa. No, pues es que empiezan a dejarse engañar por doctrinas de demonios contrarias a las establecidas en la Biblia, en la palabra de Dios, diciendo es que nació así, es que desde chiquito se vio así, o desde chiquita esto, o bueno, es que ella siempre habló con una voz muy fuerte y pues ahora simplemente nomás se viste hombre y ya parece hombre, mira. Y luego de esa etapa, después pasan a que quieren que la iglesia los empiece a aceptar. Y luego después de esa etapa, estoy hablando de cosas reales, de ejemplos reales y puedo ponerles nombres, de denominaciones, iglesias y todo. Y luego después de esa etapa pasan de que, pues ya están aquí y los han permitido, pues ya también de una vez que aquí los casen. Y luego la otra etapa, la final, es, bueno, pero él ha estado aquí por años y estudia la palabra de Dios y esto, pues que lo ordenen también como diácono y como pastor. Y luego, según ellos, muy decentes, en una preetapa de esas, dicen, no, nomás con que no sea sexualmente activo. Puede ser gay, pero que no sea sexualmente activo. Y luego ya en las etapas finales, no, sí, inclusive que tenga su pareja gay. El par de pastores, ¿va? Los sentimientos son de los peores, si no el peor enemigo de los cristianos. Claro que no me estoy contradiciendo, ya les dije que es Satanás el que está detrás de todo, pero ¿quién es el que mete esas perversiones? ¿Quién es el que enseña ese nivel de perversión? Satanás y sus demonios. ¿A quiénes? A los que estén dispuestos a recibirlos. Ahora, cité esos ejemplos muy burdos, muy visibles, pero podemos hablar de evangelio de la prosperidad.
podemos hablar de manifestaciones raras del Espíritu Santo, movimiento carismático, o de falsos movimientos de falsa hermandad entre todos, universalismo de que todos somos hermanos, ecumenismo, o de que, pues, ¿qué tiene de malo la guitarra eléctrica en el templo, verdad? Pues tú métele, cosa bien eso ahí, atrae a mucha gente, etcétera, etcétera, etcétera. Inflexibles con la verdad. Así se llama la lección de ahora. Inflexibles con la verdad. No podemos ser transigentes. No podemos ser tolerantes a los intentos de perversión del Evangelio, a los intentos de perversión de la sana doctrina, a los intentos de cambiarnos a nuestro Cristo y su palabra. Sí es cierto que los cristianos debemos de ser pacíficos, sí es cierto que los cristianos debemos ser respetuosos, pero también es cierto que el Señor dice, fájate, cuádrate, defiende, saca la espada. ¿Quieres un ejemplo? Déjame te lo muestro. ¿Por qué? ¿Por qué una postura así? Dice la palabra de Dios que Cristo dio la vida por su iglesia y para presentársela a Él sin mancha, sin arruga. ¿Cómo va a asegurar esto Cristo si no toma este tipo de acciones ante este tipo de ataques? Ya basta. Ya basta de estar dormidos. Ya basta de ser ingenuos. Ya basta de ver todo color de rosa. Ya basta de pensar, a mí no me va a pasar. Ya basta de pensar, a mi iglesia no va a llegar esto. Ya basta de pensar de que, ¿sabes qué? Eso que dices tú suena a película de terror. Eso no puede suceder. Ya sucedió. Está sucediendo. Y ya para finalizar, vemos la última parte. Después de esto que les dice el Señor, le dice, por tanto, o sea, por esto que te acabo de decir, que tienes ahí a estos dentro de tu seno eclesiástico, dentro de tu iglesia, que es mía, pero que tú permitiste que esto entrara, a ti te digo, arrepiéntete, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y cómo es la espada de su boca? Una espada de dos filos. Con esa misma espada, y me voy a adelantar aquí, aunque no lo vamos a cubrir, pero me lo puedo adelantar y decirles, con esa espada de dos filos, es cuando Cristo desciende del cielo en su segunda venida, en la visible, y con ella va a destruir a millones de enemigos. Esa espada puede causar muerte. Y no solamente la física, sino la espiritual. Como dijo Cristo él mismo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque la doctrina del infierno, la verdadera doctrina del infierno, la bíblica, enseña que es en el lago de fuego y azufre, y ahí es con cuerpo y alma juntos. Por eso enseña que en el lago de fuego y azufre es lanzados y destruidos el alma y el cuerpo. Y por eso se le debe temer a Dios. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, ¿verdad? Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya hemos oído esta parte, ¿verdad? Mira, la carta es a la iglesia, pero entre ustedes, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesias, o sea, revisa cada una de estas cartas. Ubícate en estas cartas. Mira las promesas que le hago al vencedor en estas cartas.
Si alguno tiene oído, oiga. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor da el ánimo, la promesa. ¿A quién? Al que venciere. Y les está diciendo, escuchen, si alguien tiene oído, oiga, el vencedor. ¿Qué va a recibir ahora el vencedor? ¿Qué promesa da el Señor a esta iglesia que le acaba de hablar tan fuerte? A la que le acaba de decir, no voy a permitir que se pervierta mi palabra, mi nombre, mi evangelio en tu seno. No lo voy a permitir. Primero llego y peleo contra ellos, los destruyo. Te lo estoy advirtiendo. Son tus miembros, los amas, los quieres. Y tanto ha sido así que has confundido la palabra amor y tú piensas que callándote y evitando la discusión y el confrontamiento, evitando la disciplina en la iglesia, tú crees que los estás amando y realmente los estás condenando, los estás matando, porque no deberías permitirles ser así. Lo que le llamamos en México un amor malentendido, un amor mal dirigido, como las mamás que sobreprotegen a sus hijos y los hacen unos inútiles y unas lacras. Y después derraman y derraman y derraman llanto porque crearon un monstruo, porque crearon un homosexual, una lesbiana, un transgénero, un adicto, un ladrón, uno de lo peor. Tenemos mucha responsabilidad como iglesia, como familia, como individuos. Tenemos responsabilidades muy fuertes por parte del Señor. Pero el Señor, a fin de cuentas, nos anima y nos dice, el que tiene oído, oiga, mira lo que te voy a prometer, al que venciere, al que soportare, al que sobreviva, al que se purifique, el que se santifique, el que expulse todo aquello que es sucio e impuro y que corrompe mi iglesia y mi evangelio. ¿Qué le prometo? Que va a comer del maná escondido. Ese maná superior inclusive al que recibía el pueblo de Israel en el desierto por 40 años, que inclusive despreciaron, y el Señor se molestó bastante. Alimento del cielo, hermanos, alimento del cielo, porque cuando tienes algo escondido es que es un tesoro, y este es del maná escondido, es un maná especial. El Señor nos tiene preparadas cosas hermosas, y también una piedrecita blanca, con un nombre nuevo que nadie más conoce sino el que lo recibe, ya en gloria, ya glorificados, ya resucitados en gloria, transformados, revestidos de inmortalidad y de incorrupción. Dios nos va a dar un nuevo nombre. Ya vamos a ser una entidad nueva. Miren, lo de las piedrecitas, inclusive hasta en los tiempos actuales lo vemos. Nuestro México no está lejos de eso. También cuando es la famosa que los jóvenes ya tienen que ir a ver si les toca marchar o no, con lo del compromiso del ejército, todavía se maneja lo de la bola negra o bola blanca. Ya independientemente de cómo lo usen ellos, a fin de cuentas todavía se asocian esos conceptos antiguos. Aquí directamente en Apocalipsis vemos que el que recibía la piedrita blanca era algo bueno. El autor maneja aquí como que es la iniciación a un grupo nuevo. No, a mí no me gustó eso, lo de la iniciación. Suena muy cúltico, muy como tipo sectario. ¿Eh? No. Aquí estás hablando ya de la entrada en el cielo a los vencedores. ¿Y quiénes son los vencedores? Los que retienen la fe, la verdadera fe. Como dijo Pablo, ¿va? Peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esos son los vencedores. ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe, dice Juan. Y Juan es el mismo escritor que este libro, el Apocalipsis.
Entonces, que esto sea de motivación para nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para no ser transigentes, para no dejar de ser inflexibles con la verdad. No seamos flexibles, no permitamos por miedo, por cobardía, por un amor malentendido, por lo que sea, no permitamos que perviertan el Evangelio de nuestro Señor dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros hogares. No permitamos que corrompan la sana doctrina que nos fue dada por Cristo y sus apóstoles. No lo permitamos, hermanos, no lo permitamos. Son tiempos difíciles, para unos más reales que otros. Como les decía al inicio, hay unos que están decidiendo por qué el camino tomar. Básicamente es por el bueno o por el malo. Esa es la realidad. Y algunos están anticipando que se va a dar un cisma en la Convención del Sur en Estados Unidos por estas causas. Pero como dijo Pablo, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo porque es necesario. Muchas veces es necesario. ¿Es algo triste? Sí. ¿Es algo doloroso? Sí. Pero aquí la carta a Pérgamo nos dice claramente, yo no voy a permitir, dice el Señor, que tengas estas perversiones de doctrina en mi iglesia, porque Él es el dueño verdadero de la iglesia. Él es el verdadero dueño. Él es la cabeza. Bueno, hermanos y hermanas, gracias por su paciencia. Hermanos, los invito, profundicen en las Escrituras, métanse más, investiguen más acerca de esto. Y si tienen dudas o preguntas, bueno, comuníquense conmigo. Los que están en la clase de Rosa de Sarón saben que tenemos el grupo de WhatsApp también. Pregúntenme, hermanos. Y si yo no sé algo, lo investigamos y conseguimos la respuesta. Dios me los bendiga y gracias a todos.